¿Vale? Y lo llamamos, por ejemplo, pues, vamos a llamarlo figura. ¿Vale? Esto es un típico ejemplo que se pone, ¿vale? Para el tema de la herencia. La herencia y el polimorfismo. Así, claro. Sí, estoy grabando. ¿Vale? Entonces, creamos... ¿Vale? Y vuelta a lo mismo, ¿qué es lo que generamos? Generamos un paquete, figura, ¿vale? Y aquí vamos a crear por todo lo que vamos a crear. Entonces, la idea es esta. ¿Se ve algo? Bastante pincelado, ¿no? Pero bueno, se intuye, ¿no? Se puede intuir. Entonces, mirad. Yo he tenido una clase, ¿vale? Polígono, ¿sí o no? Pues bueno, pues que tiene, voy a empezar por un método, que es un método que área, ¿no? Es decir, yo quiero calcular el área de un polígono, ¿vale? Entonces, ¿cuántos polígonos tengo? Pues ¿qué tengo? Triángulos, rectángulos, cuadrados, cubos, prismas, en fin, pirámides, infinidad. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Pues podría hacer aquí en la clase polígono, decir, venga, pues si el polígono es un triángulo, entonces, ¿no? Calculo su área. Imaginaros algo así. Imaginaros algo que yo dijese. Si, poner aquí, si tipo, ¿no? Es igual a cuadrado, entonces ¿qué? Entonces el área sería igual a lado por lado, vale. En caso contrario, si el tipo, ¿no? Es igual a triángulo, entonces ¿qué? El área es igual a quién? A la base por la altura partido bla, 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 bla. ¿Vale? Entonces esto es lo que viene a pues arreglar con la orientación, ¿no? Con la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, esto es lo que evitamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a crear? Vamos a suponer que yo quiero calcular el área de un polígono. Entonces, esta clase, nosotros ahora mismo la vamos a crear como una clase normal, ¿vale? Pero esto al final va a ser o bien una clase abstracta o va a ser una interfaz. Es decir, ¿qué es lo que me va a definir esta clase? ¿Qué es lo que tiene un polígono? ¿Qué puedo calcular de un polígono? Imaginaros el área, un volumen, ¿no? ¿Entendéis? ¿No? El área lateral, el área de la base, ¿vale? Es decir, yo voy a definir aquí métodos que van a ser comunes, ¿no? ¿A quién? A todos los polígonos. Métodos comunes. Pero, mira lo que voy a poner aquí, sin ninguna implementación. ¿Se entiende eso o no? Es decir, ¿yo qué voy a definir? ¿Qué métodos se deben de calcular? ¿Qué métodos se deben de generar? Entonces, aquí arriba, ¿no? En la clase raíz, pues eso va a ser una clase, o bien una clase, ahora mismo lo vamos a declarar como una clase normal, ¿vale? Y cuando ya llegue de ver la clase abstracta o una interfaz, que es casi, se parece mucho, ¿vale? Pues ya le cambiaremos el nombre, pero yo ahora mismo lo voy a declarar como una clase normal, pero sin implementación. ¿Qué significa sin implementación?
que yo cuando digo arriba, cuando creo un new polígono, no sé si es un triángulo o qué es lo que es. Entonces, ¿qué vamos a tener justo después en el nivel después? ¿Qué vamos a tener ahí? Pues una clase triángulo, una clase rectángulo y una clase cuadrado. ¿Sí o no? ¿Cuál va a ser ese área? Fijaros que esto es lo importante, es que esto va a ser que un extend. ¿Sí o no? Extend, ¿no? Y extend, es decir, que hereda. ¿Vale o no? Con lo cual, en esa herencia, yo este área, ¿lo veis, no? Este método área, ¿lo veis? Tiene el mismo nombre que ¿quién? Que el método área del padre. Es el mismo, no puede ser diferente, es el mismo. Yo no voy a definir aquí área triángulo, área cuadrado, área rectángulo. ¿Qué defino? Área. ¿Por qué? Porque según el objeto receptor, es decir, si yo genero, imaginaros, T igual a new triángulo, ¿no? Hago un new triángulo y ahora hago un T.área, ¿qué versión se va a ejecutar? Esa. No tengo por qué cambiar el nombre. ¿Me explico? No tengo por qué cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque en función del tipo que tiene esa variable, ¿sí o no? Se va a ejecutar ¿qué? El método de área correspondiente. Eso es el polimorfismo. Eso es una consecuencia de la herencia. El polimorfismo es una consecuencia de la herencia. ¿Sí? Y lo que yo estoy haciendo aquí es que estoy sobreescribiendo, cuando yo pongo esto, ¿qué estoy haciendo? Sobreescribiendo el método del padre. El polimorfismo que me permite que se ejecuta la versión del método, la idónea. ¿Cuál es la idónea? La del tipo. La del tipo sobre el que se ejecuta. Mirad, si yo ahora en un momento dado, veis que pongo aquí un new triángulo, ¿no? Si yo ahora digo que a T le asigno un polígono y ahora hago T.área, ¿qué versión se va a ejecutar? Mirad aquí. ¿Qué he puesto aquí? Imaginaros que a la variable T era de tipo triángulo, ¿no? Pero yo puedo hacer esto, puedo hacerlo. ¿Por qué? Pues porque un triángulo es un polígono. Entonces, si yo pongo T.área, ¿qué versión se va a ejecutar? T ahora mismo, ¿qué es? Un polígono. Se va a ejecutar la versión del polígono. Entonces se ejecuta la versión correspondiente al tipo. Por esa razón no tenemos que cambiar el nombre. ¿Me explico? Si yo esto le pusiera área T, ¿cuántos métodos tendría triángulo? Si yo le pongo área T, ¿cuántos métodos tiene triángulo? El área de polígono y área del triángulo. ¿Comprendéis? Entonces, si yo le pongo solamente área, ¿cuántos métodos hay? Uno. Que es el del padre, pero lo estoy redefiniendo. Por ejemplo, un triángulo, es decir, una pirámide, ya veremos después, una pirámide es un triángulo. O sea, una pirámide hereda de un triángulo, por ejemplo. ¿Y qué es una pirámide? Esto de aquí. ¿Lo ven, no? ¿Cuál sería el área de esa pirámide?
¿Cuál sería el área de esa pirámide? Tengo 4 caras, ¿sí o no? ¿Qué sería? 4, es decir, ¿qué sería el área lateral? Sería el área de cada pirámide, ¿sí o no? ¿Me explico o no? El área lateral, ¿qué sería? El área de esta cara, ¿esto qué es? Un triángulo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y esto qué es? Otro triángulo. ¿Y el que está aquí dentro qué es? Otro. ¿Y el que está en este lateral qué es? Otro. Entonces, ¿qué sería el área lateral de esa pirámide? Pues 4, ¿por quién? Pondríamos por, ya veremos, el súper. ¿Súper qué? ¿Qué era el súper? ¿Acuerdas del súper? Viva la versión padre. Es decir, 4 por el área del triángulo que ya lo tengo arriba, ¿sí o no? Y ahora tendríamos que calcular el área de la base. ¿Vale? Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. Y veremos que con el polimorfismo, porque cuando yo pongo el súper, si estoy en pirámide, ¿sí o no? Si estoy en pirámide, ¿quién es súper? El triángulo. El triángulo. No el polígono. Pirámide de otra clase, entonces. Claro, que hereda de triángulo. ¿Aquí quién es súper? Si yo pongo aquí súper, ¿quién es súper? El polígono. Y si yo aquí pongo súper, ¿quién es súper? El triángulo. Entonces si yo pongo aquí súper punto área, ¿qué versión se... Joder, tío. ¿Qué versión se está ejecutando? Esa, el triángulo. Entonces, ¿qué ocurre? Con el mismo código estás pegando botes en la jerarquía. Entonces, esos son los ejemplos que quiero ver entre hoy y mañana. ¿Vale? Porque esto es realmente, bueno, es una de las cosas más importantes que tiene la programación de objetos. ¿Se entiende, no? ¿Qué me permite el polimorfismo y la herencia? No repetir código. No repetir código. No tener que hacer un copiar y pegar, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar con esto. Y ya digo, por ejemplo, en el examen os caerá algún, pues como el del empleado. ¿Acordáis del empleado que hicimos? Con los saldos y todo eso. ¿Acordáis o no? ¿Con el empleado? ¿Eh? ¿El examen va a ser como el ejercicio ese que hicimos de empleado? Una preguntilla pasa así. Un supuestecillo así. A ver también de lo de... Y algo de API. y todo eso. Ahí si te pongo algo, o sea, muy fácil. ¿No? Eso no lo voy a complicar. El clásico da muy... Si te pongo el H2H, algo con eso, y a lo mejor un EAS tonto, está claro que coger algo de una API, ¿no? ¿Sí o no? Y con un EAS nada más que me muestre algo. Ya está. Eso no voy a complicar porque ahí se va tiempo. Entonces, a lo mejor te pongo un body nada más y que me ponga, que me tire una lista. Un ULLI. ¿Vale? Para ver datos. Vale, y luego pues echarle un vistazo, pues bueno, a esto cuando lo terminemos, al del empleado. ¿Os acordáis de aquello, no? Que el comercial, ¿no? Tiene un sueldo base. Es que eso es el sueldo base, ¿no? Pues es que esto. Lo del sueldo base, aquello que no, el sueldo base y ahora el sueldo de un comercial, que pues sueldo base no más, es que esto. ¿Vale? Bueno. Pues venga, entramos y... Vale, tenemos figuras. Venga, vamos a crear la clase polígono, ¿vale? Entonces venimos aquí, new, Java class, polígono. Ahora esto también lo subiré después al GitHub, ¿vale? ¿Y qué va a tener un polígono? Pues bueno, va a tener un public, vamos a poner en principio void, de primera, hemos dicho área, ¿no? Un área, vamos a poner área, vamos a distinguir área total,
Vamos a distinguir, mirad. Vale, área total. Vamos a poner aquí, por ejemplo, área lateral. Y área base. Sí, está claro que un triángulo no va a tener área lateral porque solamente... O bueno, podríamos entenderlo... Vale, es que yo después, como ya estoy pensando en los volúmenes, ¿vale? En los cubos. Vale, polígono, ¿vale? Tiene esos tres. Y luego también va a tener, por ejemplo, un public... un pintar. Vale, pintar un polígono, pintar un... ¿Vale o no? Vale, este no sé, este a lo mejor pues pondrá, pues soy, ¿no? Un triángulo y mi área total es tal. ¿Me explico? Entonces, repito. Esto ahora mismo, ¿qué problema tenemos ahora? Vale, que esto lo haremos con las clases abstractas. Es que en teoría una clase abstracta o una interfaz no tiene instancia. Si yo digo que no tiene instancia, ¿qué significa? Que no se le puede hacer un qué. Para crear una instancia que utilizamos un new. No se puede hacer un new. Tú no puedes estar tratando el polígono como si fuera un objeto ya creado. O sea, tú no puedes poner, por ejemplo, polígono punto área total para acceder al área total del polígono. Porque no tengo ninguna implementación. ¿Entendéis, no? Entonces eso ya iremos cuando vale, vemos un poquito más las clases abstractas. Pero lo que sí quiero deciros es que esto al final, esta clase va a ser una clase abstracta o una interfaz, ¿vale? De todas maneras, ahora mismo pues, estoy permitiendo que se puedan crear instancias de esta clase. Vale. Venga, vamos a crear, por ejemplo, ahora un cuadrado. Vale, este cuadrado hace un extends de polígono. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a tener este cuadrado? Vamos a empezar con cosas públicas. Bueno, no, vamos a tener un private, por ejemplo, lado. ¿No? Tiene un lado. ¿Sí o no? Vale. ¿Esto ahora qué tendría? ¿Qué métodos tendría? Tendría public, el constructor, cuadrado, ¿vale? Y os recuerdo que podríamos tener el public get lado y el public set lado, ¿verdad? ¿No? Eso es para cumplir con las características de la orientación a objetos, que es los métodos getter y los métodos setter, ¿no? Que me dan la ocultación de la información. Pero fijaros que yo he puesto el private lado, lado. En algún momento se tendrá que hacer un new, ¿sí o no? Un new cuadrado. ¿Y qué es lo que voy a permitir aquí? Que me pasen un int lado. Lo llamo ya lado
lo llamo ya lado porque ya tenéis que entender que esta variable no tiene nada que ver con esta, o sea, no es esta físicamente. ¿Yo qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a hacer que... ¿Qué haría? D.lado igual a... ¿Dis punto qué? D.lado Según esto, set lado, por el método set. eso. O sea, para ser pulcro, ¿no? Con el objetivo de la orientación a objetos, esto habría que hacerlo así. ¿No? Para cumplir con el principio de la ocultación de la información. ¿Por qué? Porque tengo la propiedad al lado es privada. ¿Sí o no? Ocultamiento de la información. Tengo el método get y el método set. ¿Qué principio cogen el método get y el método set? Evidentemente el de la ocultación, y os dije otro, que era el de qué método es responsable del formato de ese dato. ¿Me he explicado? ¿O no? ¿Qué método? ¿Sí o no? Es decir, ¿quién sabe, aparte de la ocultación, ¿por qué ocultación? Porque este método, ¿cómo es? Privado, el lado este. Yo no puedo poner público. Para que desde la clase cliente me modifiquen ese lado. ¿Sí o no? Pero es que ni tan siquiera yo debería hacer esto. Esto no está bien. ¿Por qué? Porque ¿quién es el método? El método responsable de actualizar, de modificar el lado, no es el constructor. ¿Es quién? El set lado. Está claro que si no hay nada, si no nos dicen nada en la empresa, pues no pasa nada. En el problema no pasa nada. ¿Sí o no? Pero imaginaros que aquí me lo están dando, no sé, el lado en centímetros o en decímetros, ¿sí o no? Y yo lo quiero almacenar en milímetros. ¿Me entendéis, no? Imaginaros que yo en la base de datos, vamos a suponer que esto se almacena en la base de datos, yo lo voy a almacenar en milímetros. Entonces imaginaros que yo aquí tengo, eso ya también lo haremos si queréis, lado en milímetros. ¿Sí o no? Y aquí, ¿cómo me entra el lado? ¿Yo cómo lo pido? Lado en decímetros. A ver, vuelvo a repetir. El lado, cuando yo pongo eso de ahí arriba, en el constructor, vosotros tenéis que entender que este es el formulario, eso del constructor, es el formulario ¿para qué? Para crear un cuadrado. Es decir, la entrada de datos para crear un cuadrado. ¿Me explico? Yo voy a utilizar los datos del formulario, ¿sí o no? De una página web para crear el cuadrado. Entonces, ¿qué estoy pidiendo aquí? El lado. ¿Qué pediría, por ejemplo, en el triángulo? ¿Qué pediría? Pues tendría dos inputs. La altura y la base. ¿Sí o no? La altura y la base. ¿Qué tendría en un prisma? Es que habéis visto, pues tendría la altura, la base y el número de lado, el número de cara. ¿Sí o no? Esos tres datos. Esos son los datos, en el prisma 3 datos, en el triángulo 2 datos, en el cuadrado un dato. Eso es lo que yo voy a utilizar en el constructor. Y yo en la interfaz lo estoy viendo en decímetros. Que me ponga el dato en decímetros. ¿Vale? Pero yo internamente deseo guardar esos datos en la base de datos. ¿En dónde? ¿En qué medida? En milímetros. Entonces,
yo tengo que tener un método, que es setlado, que me pase ¿qué? El dato de decímetro ¿a qué? A milímetro. ¿Sí o no? Que me pase el dato y lo multiplique por 100, ¿no? De decímetro a milímetro. ¿Quién es el responsable de hacer ese cambio? Este. Y este tendrá que comprobar muchas cosas, no solamente una multiplicación por 100, sino imagino que tiene que hacer 100.000 cosas más. ¿Quién es el responsable de verificar, de cumplir con las reglas de negocio de ese campo? Setlado. Porque eso es una regla de negocio. ¿Me explico? ¿Qué es una regla de negocio? Pues son las condiciones, ¿no? Las precondiciones que nos hacen que los datos se encuentren en un estado estable. ¿Entendéis, no? Entonces, cuando yo hago eso, de lado igual a lado, ¿eso es correcto? No es correcto. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es que el lado se almacene en decímetro, cuando quiero que se almacene en milímetro. Entonces me voy a decir, joder, ¿y este cálculo no lo puede hacer el constructor? Pues sí, pero ya está más en el código. ¿Sí o no? Tú imagínate que tengo 10 campos, 10 propiedades y cada propiedad tiene un código de regla de negocio así, en su set. ¿Qué ponemos todo eso ahí arriba? ¿En el constructor? No. No. Para eso están los métodos set. ¿Y el constructor qué hace? Llamar a los métodos ¿qué? Set. ¿Sí o no? ¿Se entiende el concepto? Vale. Entonces, esto, dime. ¿No sería this lado igual a get lado? Claro, eso es otra, claro. Hombre, si no hubiese método set, no, esto está mal. Esto está mal. Eso está mal. Si hay método set, otra cosa es que en el problema no se te especifiquen. ¿Entiendes, no? Vamos a ver si un método set, ¿por qué se pone? Realmente un método set, a ver, se te especifican para que tú tengas claro, ¿no? Aunque no hagas nada, porque ahora mismo, ¿qué estoy haciendo yo? Nada. Yo ahora mismo, esto es equivalente a esto. Porque no estoy haciéndole ningún tratamiento a la información. ¿Sí o no? Pero este framework ahora mismo te sugiere que pongas que el getLado y el setlado. O eso no lo habéis visto. ¿Veis que los métodos me los da ya? ¿No? Me está sugiriendo que los ponga. ¿Vale o no? Yo eso, por ejemplo, cuando hay una rutina, no me acuerdo cómo se llama, Longbook o de Java, que la instala y automáticamente cuando crea una clase, ¿no? Y tú vas poniendo los métodos, te genera el get y el set. Así básico como esto. El líder tú puedes, mediante el líder puedes darle que tocar por la propiedad que te genera el get y el set. Te lo genera. Sí. En VS Code, cuando le toca una propiedad, te aparece una bombilla. Sí, y te lo genera. Tiene ahí la opción de generártelo. ¿Vale? Aunque no tengan nada, ¿vale? Pero ¿qué es lo que te obligan a poner la propiedad privada, ¿no? Y declarar su get y su set, para que te acostumbres aquí a programar bien. ¿Vale o no? Lo que pasa es que muchas veces por las prisas, por lo que sea, ¿no? Por prisas, pues omitimos. ¿Por qué? Porque no le iba a dar ningún tratamiento al lado. ¿Vale o no? Pero es lo que he dicho, o sea, imaginaros que... No sé, imaginaros esto. Y esto quiero devolver en metros. Perdón, en centímetros. Imaginaros esto. Me entra el lado en dónde? En la interfaz me entra el lado en decímetros. Sin embargo, quiero que se almacene
el lado en milímetros. Y quiero que se devuelva, que se lea en centímetros. ¿Por qué? Pues regla de negocio, lo que quiere la empresa. Lo que te pide el problema. ¿Vale? Esto es para que entendáis que aquí hay que hacer una cierta funcionalidad, hay que hacer una operativa sobre ese dato. Solamente. Vale. Venga, vamos al triángulo. Bueno, aquí el pintar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vale. Entonces nosotros ahora mismo tenemos. Bueno, esto de aquí. Este es el orden, ¿vale? Si esto, entonces si queréis, los plegáis y lo plegáis, ¿vale? Y ahora decimos public. Vale, voy a poner área de la base, esto que es un... ¿Qué le pongo? Vamos a poner área lateral, ¿vale? Área lateral. Vale, ¿aquí qué ocurre? Fijaros, ¿eh? Una cosa. ¿Qué ha puesto aquí? Esto es lo que no me mola mucho, ¿vale? Porque esto... Sinceramente no me mola mucho y no sé por qué. Porque claro, esto realmente la orientación a objetos debería de omitir esto. ¿Este override qué es? ¿Qué es override? Ese decorador, esto es un decorador. Sobreescribir. Entonces yo tengo que acordarme, ¿vale o no? Yo tengo que acordarme de que arriba hay un método, ¿no? Área lateral, pero bueno. El override es cuando usa un método De arriba. Sobreescribirlo. Porque si no, es como que te genera otra versión del código. No coge el método de arriba. No coge el método de arriba. ¿Vale? Esto es la orientación a objetos. Si tú no le pones esto, ese decorador debería de saltar arriba. Ahora de todas maneras vamos a hacer práctica a ver si el override este es obligatorio, ¿vale? ¿Se entiende o no? Pero esto debería de coger automáticamente ¿qué? La versión de arriba. Pero ya digo, no sé por qué razón hay que... Hay que poner esto. Bueno, el super ya he dicho, es decir, lo único que pasa es que yo arriba haremos el super método de arriba, del padre. Mirad, vamos a hacer una cosa. Vamos a trabajar con esto ya. Mira, aquí vamos a suponer que en el... Bueno, y luego aquí, el área total, vamos a poner subpublic. Vale, como esto es una figura nada más, una figura plana, void public void área, ¿por qué no me lo pone? ¿Qué pusimos? Área total, ¿no? Total, ¿por qué no me lo pone? Bueno, esto del área, esto lo vamos a ver ahora. Vamos a ir poco a poco. Área, sí. Sí, vale, esto, de todas maneras, esto ánimo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver el super este. Vamos a dejarlo así ahora mismo. Esto, ahora seguimos trabajando. Vale, área lateral. Yo no he hecho nada más. ¿Vale o no? No he hecho nada más. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Pues esto va a pegar un bote. Voy a coger aquí... ¿Dónde puedo poner aquí? Otra ventana más, tío. ¿Dónde era aquí? No, a ver. ¿Dónde me deja abrir todo en otra ventana? New.
Ni uno. ¿A qué traes la clase? ¿Eh? O sea, ¿qué traes la clase o para poner Ah, vale. Si arrastro la clase... Anda ya. abajo o en vertical? Anda ya. Ah, bueno, aquí no. Porque... Te dejas en... Joder. Bueno. ¿Dónde se puede poner aquí el lateral? Bueno, ¿A qué traes al lateral? No te pone ni... no sé, es que me lo pone... O sea, yo tienes que abrir... Aquí. Vale, aquí está el panel. Vale, es que no lo había visto. Vale. Entonces, voy a traerme aquí este de aquí. Imaginaros, aquí. ¿Veis este de aquí? Vale. Voy a poner que me devuelvo un int. Voy a poner... Vamos a poner, por ejemplo, return. Un 5. Vamos a poner eso. Un return 5. ¿Vale? ¿Estamos? Venga. Nos vamos a la main. Espera, voy a coger la main. Vale, aquí, ojito, int. Vale, que ya me daba error aquí. Vale, sí, en el cuadrado también ponerle el int. Vale, aquí ponerme el return. Vale, es que como le he puesto return. Vale, porque está claro que si es un int, pues tiene que devolver, ¿no? Entonces, bien, me vengo aquí a la main. Vale, entonces. Venga, aquí arriba. Import. Como era figuras, ¿no? Figuras punto cuadrado. Vale, voy a importarlas todas. Punto asterisco. ¿Vale? Entonces, aquí voy a decir que era cuadrado, ¿no? Cuadrado de tipo C, ¿sí o no? Vamos a poner C1 igual a new cuadrado y le va a pasar un 10. ¿No? ¿Sí o no? He creado un cuadrado, ¿sí o no? De tamaño 10. Entonces voy a hacer ahora, voy a decir área lateral, ¿no? AL, área lateral, y voy a poner aquí un más, voy a poner C1 punto área lateral. Entonces, ¿eso qué me va a imprimir? Voy a ponerle aquí más, voy a poner, por ejemplo, metros cuadrados, vamos a suponer. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué me va a imprimir? Mirad. Lanzarlo a ejecutar y decirme qué es lo que sale. Igual a 5 metros cuadrados. ¿Sí o no? ¿Correcto? Si esto lo lanzo, me pone que el área lateral, ¿quién es? 5 metros cuadrados. ¿Sí o no?
Entonces, ¿qué flujo ha hecho esto? ¿Qué ha hecho? Dice, C1, ¿cuál es el tipo? ¿Un qué? Un cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha venido a la jerarquía de herencia y ha ejecutado el área lateral, ¿no?, de esta versión. Y es un override. ¿Lo veis, no? Sobrescrito. ¿Y ahora qué es lo que hace esto? ¿Qué dice? Devuelve ¿qué? El área lateral del padre. Fijaros el salto que ha pegado con el super. ¿Sí o no? ¿El super quién es? El tipo que hay que superior. Inmediatamente superior. No sé si se puede poner... Bueno, aquí tendríamos que poner, si queremos otro para arriba, pues aquí otro super. No se pueden encadenar los super, ¿vale? Pero bueno. ¿Correcto? Bien, ¿no? Vale. Vamos a suponer lo siguiente. Venga, vamos a quitar esto. Voy a poner aquí. Vamos a ocultarlo. A ver. Vamos a ponerle el void. Y aquí en el cuadrado. El void. Y vamos a calcular aquí. Voy a pasar lista. El Cristian no, ¿no? Sí. Concepción, José Manuel, Iván, Fabricio, Jesús, Israel, Pablo, Sebastián. Jonathan no ha venido. ¿Eh? Vale. ¿Quién es el área lateral aquí del cuadrado? ¿Qué sería? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Un return de quién? ¿De? ¿Dis.quién? ¿quién? Vamos a poner getLado por dis.getLado. Vale, esto vamos a ponerlo entre paréntesis. Y aquí le plantáis un int. Hostia, a ver, espérate, ¿por qué no? Vale, perdonadme una cosa, ponerle aquí... A ver... Sí, ponerle aquí, perdón, claro, esto no puede ser un void. Esto es un int. Vale, aquí ponerle un return 0, por ejemplo. Esto ahora vemos a ver... Ponerlo así. Vale, porque me obliga a ponerle algo, ponerle un 0. ¿Se entiende eso? Entonces, si yo ahora lanzo... ¿Qué tendremos ahora? Que era el área lateral, ¿quién es? ¿Veis el 10? 10 por 10, 100 metros cuadrados. ¿Sí? Vale. Dime. El 5 lo quité. Le he puesto 0 ahora mismo, ¿vale? Porque al poner un int me obliga a devolverle, a hacer un return, ¿vale? Ahora mismo le he puesto return 0.
¿Vale? Bien. Cuadrado. Vale, vamos a hacer el triángulo. A ver, el triángulo. Vamos a hacer un cubo. Cubo. Vale, entonces un cubo, según he puesto yo aquí, hereda de quién? ¿De quién hereda el cubo? De cuadrado. ¿Vale? Porque esto ya es un volumen. ¿Vale? Entonces va a heredar de un cuadrado. ¿Sí? Vale. Entonces, cogemos figura y creamos la clase cubo. Vale, y cubo va a extender de cuadrado. ¿El qué? A mí me sale, cuando he puesto extends cuadrado, me sale... Es error, ¿no? Sí, porque hay que definir cosas. Vale, entonces vamos a crear... ¿Qué podemos tener aquí? En un cubo. Podemos tener int, vamos a definir private, int, número, o sea, las caras. Vale, vamos a crear un constructor. Public cubo. Vale. Vale, y este cubo, ¿qué propiedades va a tener? Public, vamos a ponerle un void. Cubo, ¿qué propiedades va a tener? Para crear un cubo. ¿Qué necesito yo para crear un cubo? Int qué? Int las caras. ¿Y algo más? El lado. El lado del cubo. Int el lado. ¿No? A ver. Vale. Tenemos que invocar al constructor del cuadrado, ¿lo ve, no? ¿Vale? Bien. Entonces. A ver, tengo que llamar. A ver. Hay que llamar al constructor de cuadrado. ¿Eh? Sí. A ver, pero estoy viendo a ver. Pero espérate, estoy viendo a ver super. A ver. Super y le paso el lado. Pero espérate, a ver. Lado. Un momentillo, esperaros. A ver. Un momentillo, esperaros. ¿Es qué? ¿Dónde está el...? No, en Q. ¿Le ha puesto void en el método constructor? Aquí. Sí. Perdona.
Vale, a ver. Vale, tengo que llamar al método super. Vale. Vamos a dejarlo así. Vale, colocamos, ¿no? Lo de las caras. ¿Sí o no? Bueno. ¿Qué tenemos que hacer también? A ver, el lado. Deberíamos hacer, a ver si me deja hacer esto. Super. Set lado. Esto es el lado. Y ahora las caras. A ver si se puede hacer, ¿por qué? Pues porque el lado sigue siendo lo mismo. ¿Sí o no? El lado, si yo redefino el lado, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo mismo que aquí? No sé si me explico. ¿Qué he hecho aquí? Esto, ¿no? ¿Sí o no? Aquí, ¿qué hubiese hecho en el cubo? Lo mismo. ¿Me explico o no? ¿Cambia algo? ¿Cambia algo? ¿Entendéis, no? ¿Cambia algo? No cambia nada. Entonces, ¿a quién llamo para asignar el lado? Al padre. ¿Entendéis, no? Vamos a ver, esta clase tiene todos estos métodos. ¿Dónde está? 10 puntos. A ver, bueno, tiene el público. A ver, el lado, como no cambia, igual que el get no cambia. Ahora, lo que sí voy a definir aquí, ¿qué es? Como el lado ya lo tengo, lo que sí voy a definir, ¿qué es? El public, el get, caras, ¿sí o no? Y el set caras. Y ahora, ¿qué haremos ahora? Ahora sí, punto set caras, esas caras. ¿Se entiende o no? El lado es exactamente el mismo, es la misma versión, ¿sí o no? A ver, mi lado, el lado del cubo, es la misma versión del código, hay que hacer lo mismo que ¿quién? Que la clase de arriba. ¿Se entiende? Es el mismo código. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Ejecuto quién? La de arriba. ¿Entendéis, no? Ejecuto la de arriba. A ver, todo el código de la de arriba, vosotros pensáis, ¿esta clase cubo qué es? ¿Qué código tiene cubo? ¿Qué código tiene? El código de cubo es el código de lo que yo estoy escribiendo en cubo más el código de cuadrado más el código de polígono. ¿Entendéis, no? ¿Que pongo override? Pues ya sabéis que sobreescribo. ¿Que pongo super? Pues me voy a la de arriba, pero es que está todo el mismo código. Pero esto es lo que me permite copiar y pegar. Si la versión del lado es la misma, ¿por qué voy a copiar el código? En los tres, ¿no? En las tres clases. En cuadrado, en triángulo, o sea, eso, pues hago un super. Porque la versión del código es la misma. ¿Se entiende, no?
Si yo, imaginaros que yo defino aquí un set lado, que yo hago esto, lo que había puesto aquí antes, lo pongo el set lado, ¿vale? Y ahora digo que mi código se guarda en metros cuadrados. ¿Dónde voy yo a hacer ese cambio? En todo. Si yo le quiero guardarlo en metros cuadrados, yo tengo que poner esa funcionalidad. Lo pongo en el padre, ¿sí o no? Y automáticamente el cubo, ¿en qué se guarda? En metros cuadrados. ¿Vale o no? Bien. Sin embargo, caras, pues arriba un cubo, ¿no? O sea, perdón, un cuadrado no tiene cara. Hombre, podrían haber dicho a lo mejor cara es una, vale. Se podría haber dicho. ¿Vale? Pero como tal como lo teníamos definido, no teníamos un atributo cara definido arriba. Vale. ¿Quién es el área total de este cubo? Public, área lateral, no área lateral. Venga, si vamos a calcular el área lateral y vamos a calcular public, el área total. Venga. ¿Quién sería el área lateral? El área lateral del cubo, entendiendo solamente las caras laterales. Ojo, cuando he dicho dos caras, a ver, cuando yo hablo del cubo, imaginaros este cubo, ¿no? Para mí, el número de caras vamos a entender que es 1, 2, ¿no? 3, 4, 5 y 6. ¿Sí o no? O sea, el número de caras es todo el volumen entero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Que tengo un polígono? En vez de 4 caras laterales tengo 5 caras laterales. ¿El número de caras cuántos serían? 5 más 6, 7. ¿Que tengo un octógono? ¿No? 8 caras laterales. ¿El número de caras qué serían? 8, 9 y 10. O sea, el número de caras es las laterales más la de arriba y la de abajo. Entonces, ¿quién sería el área lateral? Vamos a hacer, si queréis, vamos a hacer aquí vamos a poner sprint, vamos a poner int total, ¿vale? Igual a 0. ¿Quién sería total? Está claro que sería. Esto de aquí lo que voy a poner super. Ahora voy a hacer otro cambio. Y el área total, vamos a poner esto así también aquí, vamos a poner esto. A ver. Sí.
Vale, el área total de arriba, esperar un momentillo. El área total del cuadrado, a ver qué le hemos puesto. No le he puesto nada, ¿no? Al cuadrado. He puesto solamente el área lateral, ¿no? Vale, vamos a suponer aquí que vomito, por llamarlo, por no utilizar retur, área, es que como nada más que una cara, pues aquí pongo int. A ver. Vale, arriba, el área total, que le he puesto. Void int. ¿Vale? Vale, aquí me obliga también a ponerle aquí un retur 0. Vale, a las áreas ponerle un retur 0. Voy a poner así. Vale, igual que pondremos esto, ¿vale? El área de la base. Entonces, el cuadrado. A ver, ¿veis lo que he hecho, no? De un cuadrado solo, el área lateral, ¿vale? Para mí va a ser igual que el área total. Entonces hay que ponerme, devolver el área lateral. ¿Vale? El cuadrado, el área lateral y el área total es la misma. Hostia, si no mira, vamos a hacer una cosa, vamos a jugar con lo de las caras, esperad un momentillo. Mira, vamos a interpretar, mirad, aquí en cuadrado, una cara. Sí. Voy a poner aquí, las caras las voy a quitar de abajo, ¿eh? Voy a poner aquí, mirar. En el cuadrado voy a poner private. Int caras. ¿Bien? Voy a crear las caras. Lo voy a quitar de abajo. Lo pongo en el cuadrado. Las caras. ¿Vale? Bien. Y aquí vamos a poner el public set caras y public get caras. Vale, ¿quién sirve las caras? Yo cuando creo un cuadrado, this.set caras, aquí ¿qué le paso? Una. ¿Me veis o no? ¿Lo veis o no? ¿Lo veis? Entonces, hay una cara en un cuadrado, una cara. Entonces, ¿quién será el área total? Pues el área lateral por this.get caras. Lo pongo en el cuadrado. En el cuadrado que he creado lado y caras. ¿Vale? Hago el get y el set. ¿Lo ven, no? Y cuando creo, esto de aquí lo voy a quitar. Cuando creo un cuadrado, ¿qué es un cuadrado? Asigno el lado y las caras, una cara. ¿Quién es el área lateral? El lado por el lado. ¿Quién es el área total? Pues el área lateral por quién? Por el número de caras, ¿no? Ese, ¿no? El área lateral. ¿Cuántas caras tiene este objeto? Una. Pues es lo mismo que el área lateral.
¿vale? Y ahora en el cubo voy a quitar de aquí, quito las caras, lo quito, esto sería el área total, no, área lateral, perdona. Área total, ¿esto qué es? Esto es el área lateral. A ver. Espera un momentillo. Área lateral, esto. El área total, esto ahora mismo no lo voy a hacer. El área lateral es la que me interesa. A ver, esto voy a probar. ¿Qué estoy diciendo ahí? Esto es el cubo. Ahora vamos a crear un cuadro y vamos a crear un cubo. Así nos lo da bien. ¿Qué tendría que hacer esto? No he puesto aquí el súper, ¿eh? No he puesto aquí el súper, pero ¿esto qué tendría que hacer? ¿Hay algún set cara aquí? ¿En el cubo? No. ¿Por qué? Está arriba. Está aquí. ¿Lo ve, no? Entonces, ¿veis el cubo? ¿Qué tendría que hacer también este sub? Aquí he puesto el súper para que veáis que yo con el súper fuerzo a que esté arriba. ¿Pero esto qué tendría que hacer? ¿Ejecutar quién? Como aquí no hay ninguna versión de set cara, ¿qué es lo que tendría que hacer? Subirse para arriba. ¿Vale? Vamos a comprobarlo y lo vemos ahora. Vámonos a la misma. Vale, entonces tengo en el cuadrado, tengo el área lateral. Perfecto. Vale. Bueno, aquí a la misma. Venga, vamos a crear un cubo. Voy a llamar CB1 igual a quién? A new cubo. ¿Y qué me pide? Caras y lados. Pues voy a decir, mira, tiene 6 caras y cada cara son de 10. ¿No? ¿Qué me tendría que dar el área lateral? Ya he hecho que estas 6 es porque he contemplado las 4 del cubo más la de arriba más la de abajo. 6. Y estoy pidiendo que voy a pedir que el área lateral. El área lateral, ¿cuál era el área lateral? Era la de arriba, ¿sí o no? Tiro para arriba, la de arriba, el área lateral del cuadrado, por ¿quién? El número de caras menos 2. ¿Vale? Vamos a probarlo. Área lateral. Voy a poner aquí, por ejemplo, cuadrado. Cubo. Vamos a verlo. Queda ¿cuál es el área lateral del cubo? ¿Eh? ¿Qué pasa? Lo subiremos al Git.
Pero voy a subir ahora mismo al Git. A ver si... ¿Eh? Vamos a subir al Git. Ahí lo tenéis. Vale, lo tenéis en el Git. A ver, 6 caras. Hemos dicho menos 2 son 4 por el lado. El área lateral de un cuadrado son 100. Mirad, me voy al área lateral. ¿No? Y ahora dice. Claro, lo que no sé, ahí sí. Vamos, evidentemente, mirar. A ver, espérate, si yo pongo aquí este dis, esto debería de funcionar. A ver, voy a perdonar un momentillo. A ver. A ver, el mail. Fijaros, mirad aquí una cosilla, mirad. Mirad aquí. ¿Qué me está haciendo aquí? ¿Y esto qué es? Pues evidentemente un error, ¿no? ¿Sí o no? ¿Me veis o no? Vale, mirad. Yo en el área lateral, ¿qué estoy poniendo? Fijaros. Yo estoy definiendo, miradme aquí, el área lateral. ¿Lo estáis viendo o no? Miradme aquí, por favor. Yo estoy definiendo el área lateral, en este caso del cubo, ¿no? Entonces, ¿quién es el área lateral del cubo? Sería el área lateral de quién? Del cuadrado, ¿sí o no? Área lateral del cuadrado por las caras menos 2, la lateral. Entonces, ¿yo qué estoy poniendo ahí? ¿Por qué en un sitio el dis me pega un bote para arriba y el otro no? Porque fijaros que aquí, mirad aquí. Mirad aquí. Miradme aquí. ¿Veis el cubo? ¿Veis el constructor? Vale. ¿Yo qué he puesto aquí? ¿Punto qué? Set caras. Incluso aquí voy a poner dis punto set lado. Fijaros. Miradme aquí, por favor. ¿Aquí qué pongo? Dis punto set lado y dis punto set caras. ¿Por qué? Porque aquí no es necesario poner super. ¿Cuándo tengo que poner super a la fuerza? Aquí que he puesto, mirar este método. Mirar cómo se llama este método. El que estoy sobreescribiendo. ¿Cómo se llama? Área lateral. Vale. ¿Esto cómo se llama? GetCara está aquí metido. GetCara ¿dónde está metido? En cuadrado. Entonces yo pongo GetCara y salta. ¿Pero por qué? Porque este método... A ver, ¿por qué no puedo poner dis área lateral? Porque es el método que estoy definiendo. Lo veo. Ahí no me vale el dis. ¿Qué tengo que poner ahí si quiero la versión del padre? El super. ¿Me entendéis, no? Yo, a ver, yo podría haber puesto ahí también super.getCara. Lo podría haber puesto. Lo podría haber puesto. Super.getCara. Pero, consejo, ¿cuándo ponía el super? Cuando estoy redefiniendo ese mismo método. ¿Qué método estoy redefiniendo? Área lateral. No puedo poner dis. ¿Por qué? Pues porque
Me está dando el error ese, porque es que es lo que estoy implementando ahora mismo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el área lateral, ¿quién es? El área lateral del padre más algo, o por algo. Entonces, en este caso, ¿se entiende o no? Aquí no podemos poner área lateral, porque es lo que estoy redefiniendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que coger? ¿Qué esfuerzo? A coger la versión del padre. ¿Vale? En cualquier otro caso, igual que aquí, ¿lo ven, no? ¿Qué estoy cogiendo? El área total de arriba. Por tanto, ¿qué pongo? El súper. En cualquier otro caso, si yo tengo que coger cosas que están arriba, utilizo un dis. No hagáis uso del súper. Abusar del súper nunca. El súper solamente cuando... El súper solamente lo vais a utilizar en el constructor, porque necesitáis ejecutar el código del constructor, lo necesitáis. Una clase que hereda necesita ejecutar ¿qué? El súper de arriba, porque si no, no podemos hacer nada. ¿Se entiende? Y ¿dónde voy a utilizar? Fijaros, yo aquí podría haber utilizado el súper. ¿Esto qué ejecuta? Esto, por el propio polimorfismo, ¿qué ejecuta? La versión del súper. ¿Esto qué ejecuta? Del súper. ¿Esto qué ejecuta? La versión del súper. ¿Se ve o no? Pero es que escuchad una cosa. Esto, imaginaros que esto lo hubiese puesto en el polígono. Imaginaros que set caras no está en cubo, no está en cuadrado. ¿Está dónde? En polígono. ¿Qué pensáis que haría esto? Pues se va a set caras y como aquí en cuadrado no está, ¿sabes lo que hace? Se va a la de polígono. Busca Donde esté implementada. Busca la última implementación del método. ¿Me entendéis? Si el set caras, fijaros que tenemos 3 niveles de herencia. Tenemos polígono, cuadrado y el cubo. ¿Vale? Si el set caras no está definido en cuadrado, sino que está definido en polígono, yo desde cubo hago un dis punto set caras y eso automáticamente tira para atrás. ¿Hay alguna? No. Hay alguna sí, en la que se implementa. O sea, busca la última implementación de la herencia. ¿Se ha entendido? Busca. Digamos, busca la implementación más cercana. O sea, si yo con dis set caras tengo un set caras en cubo, ¿cuál ejecuta? Si en cubo tengo un set caras, ¿cuál ejecuta? El de cubo. Si en cubo no tengo un set cara, ¿dónde busca? A cuadrado. ¿Hay un set cara? Sí, ejecuta. ¿Hay un set cara? No. Para arriba. ¿Vale? Entonces. O sea, ejecuta la última implementación. Digamos que tú por la jerarquía de herencia la más cercana. La más cercana. Es decir, si hay un set cara en cuadrado y otro en polígono, ¿cuál va a ejecutar? El cuadrado, la más cercana. Bien, repito. Haber puesto un súper como lado y set cara están arriba, ¿sí o no? Están arriba. ¿Yo podría haber puesto aquí un super punto set lado y un super punto set cara? Sí, lo podría haber puesto. Porque al final, ese dis punto set lado y ese dis punto set cara, ¿dónde va? A la de arriba, ¿sí o no? Pero si yo inundo todo el código de super, ¿qué denota al que está viendo tu código? Pues que no tiene ni puta idea. No sabes qué hace lo mismo. No sabe lo que está haciendo la herencia. El set cara está haciendo lo mismo que el super. Tú de super hago para arriba. Eso denota mucha falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque el dis es lo que se debe utilizar realmente. El super es una cosa extraña en una clase. El super es
es un palabrejo extraño en una clase. Y tienes que utilizarla única y exclusivamente lo menos posible. Tienes que resolverlo todo con el this. ¿Por qué? Porque con el this sescara, ¿qué es lo que te he dicho? Dice, ¿qué versión en sescara cuál ejecuta? Dice, vale, this quedó tipo cubo, pero como no está, sube para arriba. Es que el propio mecanismo de narices del polimorfismo. Entonces, lo lógico es que tú coloques this en vez de super. ¿Por qué? Porque no estoy implementando ni el método setLado ni estoy implementando el método sescara. ¿Dónde tengo que utilizar yo el super? ¿Dónde? Forzosamente, ¿dónde? ¿En un constructor? ¿Sí o no? En un constructor, con lo cual en la clase hija, ¿cuántos parámetros tengo que coger? Para crear una clase hija, ¿cuántos parámetros tengo que coger en el hijo? ¿Qué parámetros tengo que coger en el hijo? El parámetro del padre y el del hijo. Primero, tengo que recoger todos los parámetros obligatorios que requieran todos los constructores en la jerarquía de herencia. Y si no lo recojo como dato, le tengo que dar un valor por defecto o lo que sea. ¿Me entendéis, no? Todos los constructores en la jerarquía de herencia van a tener unas propiedades. ¿Vale? Entonces tenéis dos opciones. O bien en las clases hijas lo solicito todo y voy llamando, ¿no? Para que se pueda crear que el objeto de la clase mínima, de la clase de arriba. Porque si no, no podemos hacer nada, esto no funciona. ¿Esto qué significa? Que para crear la clase hija necesito crear ¿qué? La clase padre. ¿Vale? Claro, de cuadrado a polígono, creo que lo hemos puesto el super, ¿verdad? No, Porque el super, porque el polígono no hemos puesto nada, no hemos puesto que requiera nada. ¿Se entiende o no? Porque para polígono no se requiere nada, porque no vamos a crear ninguna instancia de polígono. para cuadrado ya tenemos todo. ¿Vale? Pero yo, claro, si quiero crear un cubo, ¿qué es lo que crear antes? Un cuadrado. Pues con ese cubo ya se ha creado. Ya se ha creado el cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo se utiliza el super? En los constructores y, evidentemente, en la redefinición de aquellos Esta métodos. es la definición de Viejo. evidentemente. Mierda. De forma evidente. Esto nos vamos a la mierda, tío. Hostia, hombre. Ya ves. Cuando defines un método de la clase superior, se pone. O sea, tú, el override, si tú necesitas. A ver, lo que yo te quiero decir. ¿Dónde se pone el super? En todos aquellos métodos override que vaya a sobreescribir la funcionalidad del padre, ¿sí o no? Pero que necesite el comportamiento del padre. ¿Sí o no? Imaginaros, tengo un empleado que tiene por defecto un sueldo base, lo que hicimos ya, tiene un sueldo base. Y todos los empleados de la empresa conmigo van a cobrar 1.000 pavos. Con lo cual, el sueldo base, ¿cuánto es? 1.000 euros. Vale. Ahora tengo un comercial. ¿Cuál es el sueldo base del comercial? 1000 más. 1.000. O sea, el base que tiene todos los empleados, ¿más quién? El sueldo de empleado. Su complemento. Su comisión. Un 20%. Entonces, ese sueldo base de ese comercial, ¿quién va a ser? Super, punto, sueldo base. Entonces, como el comercial hereda del empleado, ¿sí o no? Pues yo haré que un super punto
sueldo base. Con lo cual, ¿aquí qué voy a tener? Los 1.000 pavos. Más su comisión, más sus complementos, más lo que sea. Podríamos haber hecho en eso una clase abstracta que sea, en vez de empleado, pues una clase que sea de usuario abstracto, y ahí deriva de empleado y de... Claro, eso es lo que hicimos. Ese ejemplo ya lo hicimos. ¿Os acordáis, no? Ese ejemplo lo hicimos. Creo que pusimos empleado, director, comercial. Vale, ¿no? Vosotros mismos podéis definir una jerarquía así. Yo voy a poner una jerarquía así en el examen. ¿Vale? Pero esto es exactamente igual que lo que ya vimos el otro día. Lo que pasa es que vimos el tema del polimorfismo, vimos luego también el override quedó un poco ahí porque lo estábamos haciendo con Visual Studio Code, me parece, yo no sé, no quedó, ¿vale? Pero aquí vuelvo a repetir, esto se ve horroroso. Esto, vosotros vais a la empresa poli, esto, aunque se ejecute bien, se ve horroroso. Horroroso, horrible. Horrible. ¿Por qué? Porque dice que se ejecuta la de arriba. Pongo super. Eso es lo que digo, que te van a decir, no tienes ni puta idea de orientación al alrededor. No tienes ni puta idea de cómo funciona el polimorfismo. ¿Por qué? Porque la palabra reservada, que por obligación se debe de usar en una clase, es this, este mismo. Y super es una cosa ajena, que hay que utilizarla en los casos en los que se debe utilizar, no es más. Entonces, tú al poner esto, tú estás forzando, pero es que al poner esto, el propio mecanismo de herencia está resolviendo la versión. La está resolviendo él solo, por poner this. ¿Por qué? Porque como que getCaras no está en este mismo, ¿sí o no? Como getCaras no está en este mismo, ¿qué significa this? Este. ¿Qué es lo que hace? Pues activar el mecanismo del polimorfismo y el mecanismo de la herencia. ¿Qué es lo que hace? Pues si no está aquí, ¿no? ¿Qué busca? El de arriba. Que va a coincidir en este caso con el super. Pero claro, tú con el super, no tiene, yo veo ese código, no tiene puta idea. ¿Por qué? Porque es como que estás forzando a que se ejecute de arriba. Pero es que ya son el propio sistema, el propio mecanismo, poniendo un dis, ya lo hace. Entonces, ese código es mucho más elegante que poner otro. Aparte que el otro, no el que tú pongas super, porque si no nos da arriba, te denota. Y luego otra cosa, ojo, ¿estaría bien siempre poner super? Si tú tienes un método, por ejemplo, en la misma clase, Imagínate eso. Y ahora te digo que este tiene un getCaras. ejecutar siempre de arriba, no ejecutar. Estamos queriendo ejecutar de arriba. ¿Sí o no? Imagínate que se implementa un getCaras en esta clase. Y si tú tuvieras un getCaras en esa clase, pero quisiera por una razón ejecutar de arriba. Super. Ahí también. Ahí, en esa razón también. En ese caso también está justificado el mecanismo, la palabra super. Es decir, yo tengo una versión, ¿sí o no? Yo tengo una versión, es decir, ¿cuándo utilizo el super? Ya tenemos tres casos. Uno en el constructor, siempre. Otro. En los métodos que yo redefino, ¿no? A ver, si yo no necesito la versión del padre, pues nada. Pero si necesito la versión del padre, ¿qué hacemos? Un super. No voy a poner un dis. ¿Por qué? Porque estoy definiendo este mismo método. Me da un error el sistema. Entonces, si la versión del hijo requiere del comportamiento del padre, le pongo el super. Segunda opción. Tercera opción, la que él ha dicho. Y es, ¿qué ocurre si yo tengo un getCaras, pero no me interesa, por lo que sea,
porque tengo un caso especial, por lo que sea, ejecutar esta versión, ¿qué pongo? Un super. Porque esta versión no me interesa. Porque claro, si yo pongo aquí el dis, Actualizar primero el ¿qué está haciendo? ¿Ejecutar qué? Esta. Pero si no me interesa, por lo que sea, no me interesa, pues entonces tengo que poner el super, ¿vale? Pasar de esto que he puesto aquí. Imaginaos que esto es otra cosa, pongo aquí otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que he dicho, si coloco eso, pues que ese dis, como no está aquí, como no está en esta clase, ¿esto qué te va a hacer? Ejecutar la del super. Él solo te va a ejecutar la del super, sin tú tener que especificárselo. ¿Se ha entendido? ¿Qué hora es? Vale, vamos al triángulo. Vale, el triángulo estos casos pues lo apuntáis, mirad el vídeo, lo apuntáis, ¿vale? Vale, idea de polígono, y yo aquí como un polígono no he puesto nada, pues vale, entonces triángulo, tengo constructor, ¿este qué va a coger? Pues va a coger dos parámetros, int la base, int la altura. Vale, entonces, yo aquí en el triángulo, pues voy a tener las propiedades private, int base, private, int altura, ¿vale? Y bueno, pues vengamos aquí con public get altura, public get base, public set altura y public set base, ¿vale? Y aquí en el constructor lo único que voy a decir es this.set altura, la altura que me pasa, y this.set base, la base que me pasa. ¿Vale? ¿Quién es el área total? Bueno, aquí también tenemos que poner las caras, ¿sí o no? Como es una figura plana y solamente una cara, ¿qué digo? This.get. Ah, no. Vale, este no. Ostras, pues a lo mejor lo puedo haber puesto en el polígono, me cago en 10. Vamos a poner aquí el que es cara, ¿vale? En el polígono. Le voy a quitar de cuadrado. ¿Lo ve, no? Porque yo en cuadrado que he definido las caras. ¿Lo veis? Pero es que resulta que las caras, pues también lo quiero en el triángulo, también lo voy a querer en el rectángulo. Entonces, voy a tener que repetir este método. ¿Me explico o no? Yo las caras, incluso este atributo caras, ¿lo ve, no? ¿Qué es donde lo he puesto? En cuadrado. ¿Qué problema tengo ahora? Que en el triángulo quiero definir las caras. Lo tengo que repetir.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a llevar las caras. ¿Se entiende eso o no? Me la llevo al polígono. ¿Vale? ¿Lo habéis visto o no? Esta es la ventaja de la orientación objeto. ¿Lo veis o no? Esto es una ventaja. ¿Yo qué tendría que haber hecho ahora? Copiar, ¿no? A ver dónde estaba el cuadrado. Tengo el get y el set. Mirar estos dos. ¿Lo veis o no? Los corto y me lo llevo ¿dónde? Aquí al polígono. Ahora mismo lo de la implementación me da igual. Lo habéis visto, ¿no? El get y el set. ¿Lo veis? Sin embargo, relleno el triángulo. Si yo ahora pongo que this punto, ¿qué tengo ahí? A ver. Get caras, no, tío. ¿Se ve? Incluso, bueno, la base y la altura. La base y la altura, bueno. Esto habría que haberlo analizado bien, ¿no? ¿Qué me llevo al polígono? ¿Cuáles son todos los atributos que puedo tener? ¿No? ¿Sí o no? Por ejemplo, el radio, pues un radio no de un polígono, ¿vale? Pero es cuestión de haberlo analizado bien, el ejemplo. Pero lo que yo quiero decir es que fijaros que yo tenía aquí que no había decidido que las caras es una característica de un polígono. ¿Sí o no? Es una característica de un polígono. Y no la había puesto ¿qué? No la había puesto aquí. ¿Lo veis? Estaba puesto ¿dónde? En cuadrado. Entonces resulta que ahora me voy a un triángulo y un triángulo o un polígono. Tengo que definir las caras. O cuando me defino un rectángulo es un polígono, tengo que definir las caras. Pues entonces, ¿qué es lo que hago con esa funcionalidad? Me la llevo ¿a dónde? Arriba. Y ya la tengo. ¿Vale? Entonces, el triángulo. El triángulo. ¿Quién sería el área lateral? Pues sería ¿quién? Pues la base this punto get base por this punto get altura. ¿Vale? Y aquí el área total, os dije que al ser un polígono, pues ¿qué iba a ser? Pues this punto va a ser un return de this punto, el área lateral, por this punto, el número de caras, que en este caso es 1. Es lo mismo, ¿vale? Por no decir lo mismo. Pero por poner área total, área lateral, ¿vale? Bueno, pues esto lo dejo grabado. Os subo el Git, ¿vale? Y bueno, ya está. De aquí sacaré del triángulo que voy a sacar ¿una qué? Una pirámide. ¿Qué es una pirámide? ¿No? En vez de el cubo, ¿qué es un cubo? Caras laterales, ¿qué es una pirámide? Triángulos laterales, ¿no? Y la base. Voy a hacer algo parecido. Entonces, ¿cuál va a ser el área de esa pirámide? Pues el área lateral, que es ¿quién? Igual que el otro, exactamente igual que el otro. Las caras por el área lateral, ¿no? Y bueno, pues venga. Sí me interesa que comprendáis lo que he dicho del súper, toda esta historia, ¿eh?
Por eso si tenéis que coger algún apunte o lo que sea, por favor, hacerlo. Vámonos.